Hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Señor que una vez más nos podemos reunir, que nos permite estar reunidos. Vamos a prepararnos entonces en esta tarde para este servicio de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar nuestra meditación que hemos estado llevando a cabo a lo largo de estas semanas. Seguimos con el mismo tema, seguimos con el seguir al Señor Jesús, pero ya pasamos del tema de la autonegación, ya pasamos ahora a lo que es la cruz. Hoy vamos a hablar acerca de la carne. Bueno, vamos a empezar el tema de la carne y la cruz. No lo vamos a ver todo el día de hoy, pero vamos a comenzar a hablar acerca de este tema, o sea, porque como yo les decía, el tomar la cruz y seguir al Señor no es una cuestión de dificultad, es una cuestión que tiene que ser totalmente intencional para acabar con nuestra carnalidad, para acabar con nuestra carne. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el tema de la carne y la cruz, pero hoy pues vamos a ver lo que es la carne. No podemos hablar de la cruz si no entendemos lo que es la carne, de qué estamos hablando cuando la palabra de Dios habla acerca de la carne. Entonces vamos a empezar con este tema de la carne. Y le voy a invitar para que busque el pasaje, como ya lo vamos a tener aquí, Romanos en el capítulo 8. ¿Sí se alcanza a ver? Es que como era largo el pasaje, no podía ponerla muy grande. Pero sí lo alcanzan a ver, hermanos. Si no, pues tienen ahí en su Biblia o en su aplicación, pueden ustedes ver la lectura, ¿no? Vamos a leer esta parte de la escritura, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Romanos 8 del 1 al 8. Vamos a ver lo que dice la palabra. Bueno, miren, dice de esta manera la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es uno de los muchos pasajes que habla acerca de la carne, pero vea usted en este pasaje que acabamos de leer, encontramos un término que se repite 9 veces en los 7 versículos o en los 8 versículos. Me imagino que han de haber dado cuenta de qué es la carne, ¿sí? Fíjese cómo es repetitivo el término que se utiliza aquí en estos ocho versículos, se menciona 9 veces la palabra carne. Y yo sé que este término carne, pues es algo muy común para nosotros como cristianos, o sea, es un término que usamos mucho, es algo que repetimos como parte del lenguaje, digamos, como el lenguaje de cristianos, pero en ocasiones no hemos llegado a entender a qué se refiere exactamente la Biblia cuando habla acerca de la carne. Algunos tal vez podríamos pensar que se trata obviamente de la parte blanda de nuestro cuerpo que está formada principalmente por músculos. Y es verdad, en cierto modo la Biblia cuando habla de la carne también habla del cuerpo y habla de esta parte blanda que tenemos todos como carne, ¿no?
Puede también en ocasiones referirse a la totalidad de la humanidad. O sea, la Biblia a veces cuando dice carne, puede referirse a toda la totalidad de la humanidad. Por ejemplo, tenemos lo que dice ahí en Génesis 6:12. Vea lo que dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí la palabra está utilizando, la palabra del Señor utiliza la palabra carne para hablar de manera general de toda la humanidad. En ese momento, toda la gente que vivía, todos los prediluvianos, se habían corrompido. Entonces, cuando dice la palabra toda carne, está hablando de todas las personas que todavía vivían en aquel entonces antes de que viniera el diluvio. Lo mismo sucede ahí en Génesis 6:17. Dice, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, es decir, a toda la humanidad de ese momento. Entonces, sí podemos ver que la Biblia en ocasiones cuando menciona la palabra carne se refiere a la parte blanda de nuestro cuerpo, que le digo que está principalmente compuesta de músculos, pero también puede ser que se refiera a la totalidad de la humanidad. Pero el sentido que el apóstol Pablo le da a esta palabra carne, ahí en Romanos capítulo 8 y en otros pasajes que también vamos a ir viendo, tiene otro sentido. O sea, tiene un sentido o tiene un significado, o lo que Pablo está queriendo decir cuando habla de la carne, él está hablando de un estado, ¿sí? Está hablando de un estado del ser humano, un estado que es contrario, o sea, o significa lo contrario de ser espiritual. O sea, la carne es todo lo contrario de un estado de ser espiritual. Y esto lo podemos ver por el marcado contraste que Pablo hace en el pasaje que acabamos de leer, versículo 1 y del 4 al 8, como Pablo, fíjense, voy a regresar para que lo veamos. Fíjese, el versículo 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, en contraposición del Espíritu. ¿Sí? Luego el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Contrario al Espíritu, la carne. Y así todos los versículos siguientes van hablando de cómo hay una contraposición de lo que es la carne con la vida espiritual. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando habla de la carne es que es un estado de todos nosotros, los que hemos nacido en este mundo, es un estado, digámoslo así, no podría decir espiritual porque es contrario a la vida espiritual, no tiene vida espiritual en este sentido. Entonces lo que podemos inferir por lo que está diciendo Pablo acerca de la carne es que la carne está en contraposición al espíritu, es lo contrario, es el otro lado, digamos, de la moneda del espíritu, el otro lado es la carne. Y también podemos entender que cuando se habla de esta manera, se está hablando del ser humano caído, el ser humano que no ha sido regenerado, aquel que está muerto espiritualmente y que está dominado por sus pasiones bajas que hemos recibido justamente por el pecado. Y esta es la condición con la que nacemos todos y cada uno de nosotros. Todos los seres humanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, nacimos siendo carnales. O sea, nacimos con una naturaleza caída que está en contra del espíritu y que está dominada y que domina nuestras pasiones bajas, carnales, es lo que domina en la vida de todos los que hemos nacido sin haber sido redimidos, ¿no? Entonces, ya sabemos que en el principio, cuando Dios creó al hombre, esto no era de esta manera. Si no recuerda, esto nosotros lo vimos en la predicación, autonegación, requisito indispensable para el éxito espiritual y personal. Ahí hablamos de cómo era
el hombre al principio, ¿sí? Si no recuerda, le voy a invitar para que allá en el Facebook, en nuestra página de Facebook, pueda ir nuevamente a ver esta predicación, autonegación, ¿sí? Requisito indispensable para el éxito espiritual y personal. También lo puede ver en nuestro canal de YouTube, también ahí están estas predicaciones, ¿no? Para que vea cómo esto no era al principio, pero bueno, eso ahora, todos, sin excepción, como le digo, nacimos siendo carnales y estamos, algunos pueden estar todavía dominados por sus bajas pasiones debido al pecado que ha sido condenado, como dice la palabra, en la carne. Vean lo que dice Romanos 7:5. Creo que ese no lo puse. Bueno, si alguien lo tiene, ahí igual, Romanos 7:5. Ok, Romanos 7:5 dice, porque, hablando de los que ya hemos creído, obviamente en el Señor Jesucristo, dice, porque mientras estábamos en el tiempo pasado, cuando estábamos en la carne, dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué era lo que hacían esas pasiones? Dice, obraban en nuestros miembros, ¿para qué? Llevando fruto para muerte. ¿Sí? Esas pasiones que había en nuestra carne obraban, eran las que se manifestaban, eran las que se dejaban ver antes de que conociéramos al Señor Jesús, ¿no? Y en Romanos 7:18 dice el apóstol Pablo, si alguien lo quiere igual leer, hermanos. Esta condición que describe el apóstol Pablo es una condición que todos nosotros la hemos pasado. Todos nos hemos identificado con lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé, estoy consciente que en mí, dentro de mí, en mi carne, en mi parte caída, en la parte que no está regenerada, dice el apóstol Pablo, yo sé que en esa parte no mora el bien, no mora el bien, porque quiero hacerlo. Estoy consciente que no lo estoy haciendo, quiero hacerlo, pero dice el apóstol Pablo, está en mí el querer, pero no el hacerlo. Mucha gente está consciente de que está haciendo cosas que están mal, sabe que está equivocado en lo que hace, intenta cambiar, pero no puede, no tiene, como dice el apóstol Pablo, sé que está mal, intento hacer el bien, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, o sea, porque en mi carne no está el bien. No es que yo no quiera, es que en mi carne no está el bien, no hay nada bueno en mi carne, no hay nada agradable en mi carne, no hay nada que pueda agradar a Dios en mi carne. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, cuando estaba hablando acerca del nuevo nacimiento, de la diferencia, obviamente, o la manera de ser liberado de la carne, cuando él estaba hablando con él, le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué somos carne? Porque simple y sencillamente todos nacimos de la carne, ¿sí? Todos nacimos de un hombre y de una mujer que igual tenían una condición carnal. Y entonces nosotros nacimos siendo carne. Simplemente por el hecho de haber nacido, ya somos carnales. No hicimos nada para hacerlo, simplemente nacimos de esta manera. Esto significa que por simplemente haber nacido, hemos nacido siendo carne o hemos nacido siendo carnales. Así que el hombre o la mujer, el joven, el niño, cualquier persona, no se vuelven carnales. Fíjese, no se vuelven carnales aprendiendo a ser malos.
no son carnales porque aprenden a ser malos a través de una práctica progresiva, digamos, de pecado, ni porque se abandonan a actos licenciosos o porque están ávidos de seguir el deseo de su cuerpo, el deseo de lo que quieren o de su mente o lo que ellos en un momento están queriendo, hasta que finalmente son vencidos y hacen lo que no querían. No, o sea, no se vuelve uno carne por hacer este tipo de cosas. El Señor Jesús afirma con énfasis que una persona carnal es así por el simple hecho de haber nacido. Esto no lo determina, hay que verlo, hay que entenderlo, esto no lo determina nuestra conducta, no lo determina el carácter. Lo que es decisivo y que tenemos que entender para saber que somos carne es que nacimos siendo carnales. Ese es el punto decisivo, ese es el punto. ¿Por qué? Porque de quién nacimos, de un hombre y de una mujer que igual eran carnales. Todo hombre de este mundo ha sido engendrado por padres y por madres, digamos, principalmente por el padre, que es un hombre que finalmente también traía pecado. Todo hombre, toda mujer ha sido engendrado en este mundo por padres humanos y esto lo hace que se constituya carne, ¿sí? Por eso el Señor allá en Génesis 6:3 dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no voy a estar peleando con el hombre siempre, no voy a tener problemas con él, no lo voy a estar persiguiendo y continuamente, porque es carne, porque nació siendo carnal, porque su condición es que justamente no quiere acercarse hacia mí, no quiere vivir la vida que yo tengo, porque no puede. Por eso dice, no voy a contender con él, no voy a estar peleando con él toda la vida, ¿sí? Porque es carne, pero pues dentro de su vida, pues vivirá máximo en aquel entonces, dice 120 años. Entonces, uno no se hace carne, le digo, por los actos que uno realiza, no se hace carnal por las cosas que uno esté haciendo, es simplemente porque hemos nacido, como dice Juan, ahí en el capítulo 1, ahí lo tenemos, porque fuimos engendrados de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón. O sea, lo contrario a los que nacen espiritualmente, los cuales no son engendrados. O sea, los que nacen de nuevo no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, de un hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero estos son los que han nacido espiritualmente, pero los que no son engendrados por sangre, por voluntad de carne y por la voluntad de varón. Entonces, el Señor ha afirmado que cualquier persona no regenerada, ¿sí? Que, que simplemente haya nacido una vez, porque el nuevo nacimiento es como un segundo nacimiento, es carne. Y por consiguiente vive en el mundo de la carne, vive en el mundo de la carnalidad. Cuando no éramos, fíjese, cuando no éramos todavía regenerados, cuando todavía vivíamos en la carne o cuando todavía no había el Señor actuado en nuestra vida para hacer un cambio, dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando todavía no habíamos creído en el Señor, cuando no habíamos sido regenerados, dice la palabra que Él, estando en esa condición de no haber nacido de nuevo, de estar dominados por nuestra carne, dice que en esa condición Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en otro tiempo, dice, en otro tiempo andábamos y seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda la gente que no ha sido regenerada, obviamente vive
conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a lo que el enemigo les va dirigiendo, son dirigidos por los deseos de su carne y hacen la voluntad de la carne, ¿sí? Y también de sus pensamientos, y lo mismo que los demás que no han sido regenerados, dice la palabra, son hijos de ira, ¿sí? Son hijos de ira. Entonces, miren, un hombre o una mujer, puede ser cualquiera de los dos, puede ceder a las pasiones del cuerpo, puede ceder a lo que la carne le incita, a lo que la carne le lleva a hacer, y puede cometer muchos pecados indescriptibles, puede estar tan muerto, ¿sí?, para Dios en ese sentido, en sus transgresiones, en todo lo que ha hecho, puede que inclusive no tenga conciencia de su pecaminosidad. Puede que no esté consciente de lo que realmente está haciendo, sino que al contrario, puede ser que lo haga hasta con orgullo, ¿sí? Hay hombres y mujeres que se jactan, que se ufanan de todas las cosas desagradables, perversas que hacen, ¿sí? Puede que ni siquiera están conscientes de eso, pero se dejan llevar por sus pasiones y cometen toda clase de pecados, como le digo, algunos indescriptibles, no se puede, y no solamente lo hacen, sino que hasta se ufanan. Todavía hasta dicen, se burlan de lo que hicieron, se alegran, lo ponen como si fuera un logro en su vida, ¿sí? Porque están dominados justamente por la carne. Hablando francamente, por eso dice la palabra, mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones despertadas por la ley, lo vimos ahí en Romanos 7:5, trabajaban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente en aquel entonces éramos carnales. Entonces, aunque la carne, fíjense, la carne es extremadamente fuerte para ser dirigida hacia el pecado, ¿sí?, para el sentimiento egoísta, para vivir, para, ya lo vimos, para uno mismo. La carne es, por el otro lado, es extremadamente débil con respecto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es muy fuerte para pecar, es muy fuerte para ser egoísta, es muy fuerte para dejarse llevar por sus pasiones, pero es extremadamente débil para lo que tiene que ver con Dios, o sea, para lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, no puede la carne sujetarse al Señor, ¿no? Entonces, el hombre que no está regenerado, la mujer que no está regenerada, es incapaz de cumplir la voluntad de Dios. No puede, aunque pueda estar consciente de que no lo hace y quiera hacerlo, no puede hacerlo. Ya lo vimos ahí, decía ahí en Romanos, lo vimos en los versículos, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué? Ni tampoco puede. No es que no quiera, no puede, puede estar consciente de que está mal, pero no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, aunque quiera. Uno puede estar consciente, pero si no has nacido de nuevo, si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, si no has sido regenerado, no puedes. No puedes, aunque quieras, aunque lo intentes, aunque busques la manera, no vas a poder nunca estar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tu carne es la que domina en ese sentido, ¿no? Entonces, en ocasiones la gente carnal, la gente que no ha sido regenerada, lo que hace es que se esfuerza por cumplir, se esfuerza por guardar la ley, por guardar los mandamientos, por tener una religión. A través de esto hacen un esfuerzo de querer acercarse a Dios a través de la religión o tratar de ser buenas personas, tal vez guardando la ley, pero a final de cuentas nunca lo logran, nunca pueden. Y entonces toman todo esto ya nada más como un acallamiento de su conciencia, sabiendo que no están haciendo lo que es correcto delante del Señor, ¿no? Entonces hacen todo lo posible para guardar las tradiciones, pues, el,
el ritual, o sea, en el lugar donde vayan, o sea, hacen todo eso con tratar de estar bien delante de Dios guardando esto, pero esto no agrada a Dios porque lo hacen obviamente en la carne, ¿no? Entonces la Biblia habla de la gente que es carnal como sinónimos de infractores de la ley. Ya lo vimos, si no cumples toda la ley, si no cumples toda, no hay, si un mandamiento es roto, rompiste toda la ley. Entonces, son infractores de la ley, a final de cuentas son infractores también de la ley, ¿sí? Porque sabemos, ya lo hemos visto, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada, es decir, ningún ser humano será justificado. Bueno, para los carnales, el no observar la ley, ¿sí? Para ellos, o sea, hay quienes, los carnales que tratan de guardar la ley, pero para los que no lo guardan, pues no es nada insólito, no es nada que nos sorprenda, porque simplemente al no guardarla también es una manera de probar que son carnales, ¿sí? O sea, al no guardarla están probando, están comprobando que finalmente son carne y que son carnales. Pero ahora que Dios ha decretado que el hombre no va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo, como lo hemos visto, los que intentan, aquellas personas que intentan seguir la ley, pues solamente lo que hacen es revelar que están en desobediencia y están en rebeldía hacia lo que Dios ha establecido, porque Dios ha establecido que ninguna carne se puede justificar por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Entonces, todos los que quieren justificarse por medio de la ley, siendo carnales, están en desobediencia y están en rebeldía hacia lo que Dios ha establecido, porque la justificación es a través del Señor Jesucristo. Bueno, ellos no pueden ver, obviamente, para resumir, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, no hay manera de agradar a Dios estando en la carne. Y esto, obviamente, ¿qué es lo que pasa con las personas que viven de acuerdo a la carne, los que no han sido regenerados? Su destino está sellado. O sea, no hay más que hacer por ellos, porque no pueden estar del lado de los salvos, del lado de los santos. Entonces, su destino está sellado, ¿sí? Entonces, Dios considera totalmente corrompida la carne, ¿sí? No, Dios no puede ver nada bueno en nuestra carne, en nuestra carnalidad no hay nada bueno. Y así como lo ve Dios, así tenemos que vernos nosotros mismos. No puedo pensar, es que no soy tan mal, o sea, no, si no eres, como dice Pablo, si está en ti el deseo de hacer lo bueno y no lo haces, eres carne y a final de cuentas no hay nada bueno. Y Dios no ve nada, absolutamente nada bueno en la carne. Él lo ve totalmente corrompida. Está tan estrechamente ligada con las pasiones bajas de los seres humanos, que frecuentemente se refiere, la palabra del Señor se refiere a las pasiones de la carne, como lo hemos visto. Y aunque su poder, fíjense, aquí está lo bueno, estas son las buenas noticias, este es el evangelio del Señor Jesucristo, porque aunque el poder de la carne es muy grande, aunque es muy grande, aún así Dios, el Señor, puede transformar la naturaleza de la carne en algo que sea agradable delante de él. Pero solamente él lo puede hacer. O sea, no es un cambio que nosotros hagamos, nosotros, una renovación que nosotros hagamos. Es algo que solamente puede hacer el Señor, ¿sí? Aunque sea muy fuerte, aunque la carne tiene mucho poder, solamente Dios puede hacer algo, un cambio para convertir algo que sea agradable delante de Él. Por eso decía el Señor, bueno, pues yo no voy a estar contendiendo con la carne para siempre, sé que están corrompidos totalmente. La única manera de que pueda hacer algo es haciendo un cambio en ustedes, ¿sí? O sea, transformando, haciendo, poniendo algo que se contraponga al poder de la carne. Y eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que se contrapone. La carne tiene mucha fuerza, pero el Espíritu lo que hace es que la va dominando en la vida de aquellos, obviamente, que dejan que el Espíritu domine esa parte de su vida. Los que no, pues siguen con la carne a tope, ¿no? Bueno,
Como el Señor sabe valorar la auténtica condición que hay en la carne, declara que la carne es incambiable, o sea, la carne no se puede cambiar, no se puede transformar. Si recuerdan, hay un versículo en la Biblia que dice, ¿podrá el leopardo quitarse las manchas? Dice, así tampoco ustedes, estando habituados a hacer lo malo, no lo pueden dejar de hacer. No pueden, no pueden cambiar el color de la piel, dice, ¿sí? Digo, nada más excepto Michael Jackson lo hizo, pero no se puede. Estando habituados a hacer lo malo, dicen, no pueden cambiar nada más así de un día a otro y hacerse buenos. Eso tiene que hacerlo el Señor, ¿no? Entonces, a cualquier persona que intenta mejorar con actos de humillación personal, de trato severo al cuerpo, va a fracasar por completo. Ustedes a lo mejor hayan visto películas de los monjes pues, desde el siglo XVI, entre ellos Lutero y muchos de ellos, cómo se tiraban en el piso con las manos abiertas y se flagelaban, porque querían dominar su carne, querían ellos de alguna manera hacer que se cambiara eso, pero no podían, y por más que hacían y trataban y se golpeaban y hacían actos de contrición y de todo lo que hacían, no podían cambiar esta situación. De hecho, se menciona a Juan Knox, que es se considera el creador, bueno, no podría decir creador, sino el que instituye la iglesia presbiteriana. Él al final de su vida, cuando estaba ya en su lecho de muerte, él confiesa y dice, toda mi vida, dice, estuve batallando con la carne. ¿Sí? Toda mi vida, y dice, y en ocasiones él reconoce que en ocasiones era vencido por su propia carne, ¿no? Entonces, eh, todos aquellos que tratan de hacer algo por medio de meditación, o porque también hay gente que hoy en día está muy en boga, que la gente se está metiendo en lo que se llama la nueva era. Y en la nueva era, pues se ponen a meditar, ¿sí? Por ahí a lo mejor ustedes conocen a algunos, se sientan, ponen sus manitas así, están repitiendo cosas que se llaman mantras, tratando de cambiar. Están conscientes de que están mal, están conscientes que son malas personas, están conscientes que actúan de manera equivocada y quieren cambiar, pero lo hacen de un medio equivocado. Porque aunque quieren, no pueden. Y continúan y continúan y continúan de la misma manera y no pueden cambiar. Por eso les digo que todos aquellos que traten de cambiar por medio de actos de humillación, de trato severo al cuerpo, meditación, de todo lo que hagan, no pueden cambiar, siguen igual. Cuando usted ve a la gente que dice, que practica este tipo de cosas, sale y dice, hoy no me voy a enojar. No me voy a enojar. Y primero que lo insulta, el primero que le hace algo, ya explotó. No puede dominar la carne, nadie la puede dominar. Nadie puede dominar la carne, ¿sí? Entonces Dios reconoce esa imposibilidad de que la carne sea cambiada. Por eso, cuando Él decide salvar al mundo, no intenta modificar al hombre, o sea, no trata de cambiarlo en ese sentido, o sea, no trata de modificar la carne del hombre. En lugar de eso, lo que el Señor hace es que nos concede una una nueva vida para que seamos ayudados a dar muerte a la carne. La carne tiene que morir. Y esto es lo que es realmente la salvación. Y eso es lo que significa crucificar la carne. Por eso estamos hablando de la carne y de la cruz. Entonces el apóstol Pablo afirma que Dios ha hecho que lo que la ley, o sea, la ley en el Antiguo Testamento no podía hacer, no podía cambiar la carne, no podía hacer que la gente cambiara. Por el contrario, la ley lo que hacía era despertar los deseos pecaminosos. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no sabría que robar es malo si la ley no me dijera, ¿sí? Yo no sabría que codiciar es malo si la ley no me lo dijera, pero cuando la ley me lo dice, ¿qué es lo que hace? Despierta en mí justamente la codicia, despierta en mí justamente el deseo de hacer lo que la misma ley dice que no haga. Por eso dice el apóstol Pablo que
que la carne estaba debilitada, obviamente, por la ley, que no la podía cumplir, no podía hacer nada la misma ley. Por eso Dios, Romanos 8:3, enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Sí? El pecado ha sido juzgado y ha sido colocado en la carne, en la parte, como le digo, no espiritual que todos los seres humanos tienen. Y esto es lo que revela justamente la situación real de aquellas personas o de la clase moral de las personas carnales, que quizá están muy dispuestos a hacer lo que dice la ley, pero no pueden. Sí, es verdad que pueden estar observando algunos tal vez de los puntos de la ley, sin embargo, como están debilitados por la misma carne, no pueden observar toda la ley. ¿Sí? La ley deja muy claro que el que hace las cosas de la ley, por ellas va a vivir. Es decir, tienes que cumplir todo para que puedas vivir por guardar la ley. ¿Sí? Espero que no sea muy complicado lo que les estoy diciendo, porque esto es complicado, pero es básico. O sea, en realidad es básico. Esto es lo que uno tiene que aprender cuando recién se convierte. Porque justamente como no saben esto, siguen la vida como creyentes, pero siguen siendo dominados por su carne. Siguen viviendo y se convierten en lo que se llama cristianos carnales. ¿Sí? Porque son cristianos, ya creyeron, sí, o sea, han sido redimidos por el Señor Jesucristo, pero aún no ha sido hecha la obra de regeneración completamente en ellos, y entonces son cristianos carnales, pero muchos no entienden esta parte y se quedan obviamente en eso, ¿sí? Quedan justamente viviendo como cristianos carnales. Entonces, es verdad, como le digo, que no se puede hacer nada por medio de la ley. Por eso el Señor envió al Señor Jesucristo. ¿Sí? Alguien puede preguntar, bueno, ¿cuánto de la ley ya lo vimos, ha de observar? Pues tiene que observarla toda. No puede, no es elegible, no nada más esto sí me gustan, esto no, este sí puedo, no, toda o nada, ¿sí? Ningún ser humano será justificado a los ojos de Dios por las obras de la ley, porque por la ley, dice en Romanos 3:20, viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley lo que hace, como le repetí hace un momento, es darnos conocimiento de lo que es pecado, pero a su vez despierta en nosotros el pecado. Entonces, cuanto más uno desea observar la ley, más descubre que es pecador, más descubre que no la puede hacer, más descubre que hay algo dentro de él o de ella que no le permite cumplir con lo que Dios pide. Por más que se esfuerza, se da cuenta que no puede. Yo recuerdo cuando era joven, antes de ser cristiano, mi padre una vez llevó un de esos Nuevos Testamentos de los Gedeones, esos azulitos chiquitos. Yo recuerdo que lo empecé a leer y las enseñanzas del Señor Jesús me parecían verdaderamente extraordinarias y me parecía que era algo muy bueno, era algo que yo tenía que hacer. Obviamente, por el tipo de vida que yo llevaba en aquel entonces, pues cuando yo leía decía, es bueno, es padre todo esto, pero yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que dice el Señor, yo no puedo poner la mejilla, pues si me golpean una, poner la otra. Yo no puedo, si alguien se quiere pasar de listo conmigo, quitándome la capa, llevarlo y darle todo lo que tengo. O si me dice, llévame una milla, como dice la palabra, lo voy a cargar y lo voy a llevar. Yo no puedo hacer eso. Entiendo que es muy bueno, entiendo que es muy bonito, entiendo que sería el ideal, pero yo no puedo hacerlo. Y una persona que está consciente de esto y quiere hacerlo, mientras más quiere hacerlo, se da cuenta que no puede. Mientras más lo intenta, se da cuenta que no puede. Y entonces es cuando el Espíritu del Señor le revela que para poder vencer a su carne necesita nacer de nuevo. Y eso es lo que viene a hacer el Señor, ¿no? Un cambio radical en cada uno de nosotros. Entonces, la reacción del Señor a la pecaminosidad de todos los hombres es ocuparse, fíjese, ocuparse el mismo Señor de la tarea de salvarnos. Él mismo se va a ocupar y el método que Dios utilizó para ello fue justamente lo que acabamos de leer, enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Vea lo que dice, o sea, Jesús vino con carne, con cuerpo, o sea, con esta parte blanda, pero a diferencia de él y de nosotros, la carne de él no tenía pecado, no había pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo, pero vino semejante
a un cuerpo, a una carne. Y cuando Él fue puesto ahí en la cruz, cuando fue clavado, cuando Él estaba pagando por todos nuestros pecados, Él se hizo justamente como si fuera el hombre más carnal, el hombre más pecaminoso, o sea, esa carne que no tenía relación con el pecado, cargó con todo el pecado de la humanidad. Por eso dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero Él no tenía pecado, pero en la cruz se hizo pecado por todos nosotros. Él es el único, ¿sí? Como lo dice Juan, el verbo se hizo carne, o sea, se hizo cuerpo, pero también adquirió no una naturaleza pecaminosa, porque él estaba libre de esto, ¿no? Entonces la vida de este hecho de que haya venido el Señor Jesús, su vida, todo lo que él hizo y esta semejanza de la carne pecaminosa, y como dice también ahí en Romanos 8:3, nos explica también que, que Jesús al hacerse carne, y llevar todos los pecados, todo el pecado de la humanidad, crucifica la carne ahí para finalmente darnos una nueva vida, ¿no? O sea, Él va a hacer un cambio realmente en la vida de todos aquellos que creen en Él, y eso es lo que se llama obviamente la regeneración. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús se hizo carne? ¿Cuál es la razón por la que Él le hizo? Bueno, dice la Biblia ahí en Hebreos 10:12, bueno, aquí le digo lo que era imposible para la ley. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no hizo perfectas a todas las personas, hizo perfectos únicamente a los santificados, los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo, a quienes se les ha dado el Espíritu de Dios y han sido declarados santos. Solamente a ellos, los demás siguen viviendo en su carne. Entonces, esta es la obra de la cruz. Jesús tenía que expiar nuestros pecados en su carne, y todos los carnales pecan contra la ley, no pueden establecer la justicia de Dios, están condenados a la perdición, al castigo, pero el Señor Jesús, al venir al mundo, toma esa semejanza de carne y se une completamente con todos nosotros que éramos carnales, ¿sí? Y estos castigos que merecemos por nuestro pecado son los que el Señor Jesús va a recibir como sacrificio por el pecado. Entonces, ahí en la cruz, el Señor va a acabar de alguna manera con esta naturaleza pecaminosa. O sea, por eso les digo, es importante entender el significado de la cruz, pero es importante entender este significado de la carne. Ya después vamos a ver cómo actúa esto, ¿no? Entonces, el juicio y el castigo del pecado, como dice la palabra, es la muerte. Jesús llevó todo esto por nosotros. Todos nuestros pecados ya fueron juzgados en Él, en su carne, y por consiguiente nosotros podemos ver en la muerte del Señor Jesús no solo que han sido juzgados nuestros pecados, sino que incluso ha sido juzgado el pecado mismo, y que también Él va a tratar con nuestra carnalidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver la próxima semana es lo que significa la regeneración. O sea, ¿qué es realmente la regeneración? ¿Cómo es que Dios va a tratar este asunto de la carne? ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Cómo la va a regenerar? ¿Cómo va a ser una persona nueva de alguien totalmente carnal, de alguien totalmente vendido al pecado, de alguien totalmente dirigido por sus pasiones y por sus pensamientos carnales? ¿Cómo es que Dios va a hacer ese cambio en la vida de alguien que ha creído en Él? ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y la próxima semana vamos a continuar con el tema, pero vamos a ver cómo se regenera, cómo es que Dios va a actuar en este sentido, ¿no? Lo que ya llamamos el nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Y ahí vamos a ver cómo vamos a empezar a ver cómo hay dominio, cómo hay poder, cómo se puede sujetar a la carne, cómo los medios que Dios ha provisto para que esto suceda. Y esto nos va a llevar a vidas victoriosas, para que la carne no tenga dominio sobre nosotros. Muy bien, hermanos, entonces vamos a quedarnos hasta este punto y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a continuar con el tema de la carne, pero vamos a hablar ahora de la regeneración. ¿Sí? Pues hay que seguir creciendo, conociendo cada día más al Señor, ¿no? Y no conocerlo de una manera intelectual, sino conocerlo de una manera experimental, ¿sí? De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es, lo he dicho muchas veces, no es aprender muchas cosas, no es aprender mucha Biblia, sino es vivirla, ¿sí? Es vivir lo que aprendemos. Entonces, que el Señor nos permita conocerlo cada día más, pero no solamente intelectualmente, sino de una manera experimental, ¿sí? Una experiencia día con día. Bueno, pues vamos a dar gracias por nuestros hermanos que nos siguieron el día de hoy a través de nuestra conexión de, de Zoom. Y bueno, pues los seguimos invitando para que nos sigan acompañando el próximo domingo, primeramente el Señor, podamos continuar con este tema y pues bueno, también los invito para que si alguna meditación no la han visto, no pudieron conectarse, pues les recuerdo que tenemos ahí en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo también todas las predicaciones, las meditaciones. Ya también, bueno, aquí aprovecho para decirles que en el canal ya de YouTube estamos subiendo también los cantos. Si usted entra al canal de Comunidad Cristiana en Línea, ya va a poder ver todos los cantos, los va a poder escuchar. Los que vamos, ya hemos cantado también van a estar allá. Y pues bueno, luego para mostrarles el canal cómo es, para que ustedes sepan navegar en él y puedan ver todo lo que vamos a ir poniendo ahí en el canal. Hermanos, en línea, pues que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes, con sus familias. Y si el Señor lo permite, la próxima semana por aquí nos estamos viendo.